Esta semana comenzamos nuestra serie La fe que se puede ver, ¿sí? Y está basada en el libro de Santiago. El libro de Santiago en inglés es James. Casi no, la traducción no le hace. En inglés es James, pero en colombiano es James. Bueno, en realidad Santiago no fue jugador de fútbol, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, tal vez no sabemos, pero ¿verdad? Este Santiago, de acuerdo a la mayoría de los eruditos, es nada más y menos que el hermano de Jesús. ¿Se imagina la presión de ser el hermano de Jesús? ¿Ya? ¿Sí? Imagínense qué expectativa tenían de pobre Santiaguito. James, ¿por qué no podés ser más que como tu hermano Jesús? James, mira qué bien portado es Jesús. James, ¿por qué no? ¿Se imagina la presión? ¿Se imagina qué presión tan grande? Y dice que la presión era tan grande que James, Santiago, no creyó en Jesús. Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. He didn't believe that he was the anointed, que era el Mesías, ni nada de eso. Todo eso, mi hermano, Jesús, sí, yo lo vi cuando estaba desnudo. ¿Eh? ¿Verdad? Como hermanos. Yo lo vi cuando jugamos. Ese comió tierra. Juntos, we ate dirt together. ¿Cómo que va a ser? James nunca creyó, Santiago nunca creyó cuando Jesús estaba vivo que Jesús era el Hijo de Dios. La Biblia dice eso, que sus hermanos se burlaban de él, they would mock him. Pero aquí está, escribiendo este libro que se llama el libro de Santiago. Oiga, él vino a la fe después de la muerte de Jesús. Un rabino, oiga, él era un rabino que llegó a ser el líder de la iglesia primitiva. ¿Sabían ustedes eso? Así es, Santiago parece haberle quitado la chamba a Pedro. Porque se imaginan, ¿no? Santiago se convierte y toda la gente, pues vamos con Santiago. Él es hermano de Jesús. Pedro podrá ser muy Pedro, pero vamos con Santiago. Y por mucho tiempo, James, Santiago, fue el líder de la iglesia primitiva. Tanto así que Pablo tuvo que ir a hablar con él. ¿Sí? Paul raised money for him. Él, cuando la iglesia en Jerusalén no tenía nada, no tenían fondos, Pablo fue a llevarle una ofrenda a Santiago, a la iglesia primitiva. Oiga, si estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Santiago llegó a tener mucho más autoridad que el mismo Pedro. Después de la muerte de Santiago, por uno de los Herodes, Pedro retoma el liderazgo de la iglesia, pero no fue hasta después de su muerte. El libro de Santiago parece ser el primero, si no uno de los primeros, el primero del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como vamos a ver, este libro está dirigido a los creyentes esparcidos por todo el Imperio Romano. Y este libro usa un lenguaje más judío que los demás libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? La forma de que Santiago habla es más judía. Para Santiago, un buen judío era un buen cristiano. ¿Entienden la idea? Para él no había diferencia entre judíos y seguidores de Cristo, porque un buen judío creía que Jesús era el Mesías. Para los tiempos de Santiago todavía no había lugar para los gentiles, o sea, nosotros, los que venimos de la Tierra Santa de Guatemala, todavía no teníamos cabida. ¿Por qué? Porque somos gentiles, ¿cierto? ¿Sí? Parece que entonces, en estos tiempos, la inclusión a los gentiles
it wasn't even an issue. No, ni se le hablaba de eso. ¿Por qué? Porque todos los creyentes eran de descendencia judía. ¿Ok? Santiago, después como vamos a ver ahorita, dirige su carta a las 12 tribus, dice. So está dirigiendo a judíos que ahora son cristianos. El libro de Santiago parece no tener un tema específico, más bien es una amalgamación de temas vitales para nuestra fe. Uno de los temas sería animarles en medio de la aflicción, corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos y enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción. Creo que personalmente ahora, después de 40 y algo días de la muerte de Kira, personalmente yo necesito aprender mucho sobre estos temas. ¿Qué tal ustedes? Entonces, sin más tardar, pongámonos de pie y estaremos leyendo el libro de Santiago, capítulo 1 hasta el 8. Si tienen sus Biblias, si no, yo creo que lo tenemos aquí. Leámoslo acá en la pantalla para que todos tengamos la misma versión. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Ahora ustedes el 2. Produce y no cayó, pero es consistencia. Ahora yo voy al 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora ustedes. Pero que pida con fe sin dudar, ¿sí? Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Ahora ustedes. En todo lo que va a recibir. No sé de dónde vamos. Vamos a ver. Bien, ese era el 8. Good. Es indeciso e inconsistente en todo lo que hace. Ahora el 12 todos juntos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, oramos. Señor, gracias. Mientras contemplamos la posibilidad de tu ausencia en los momentos difíciles de nuestra vida, nos damos cuenta que solo estamos aquí porque tú nos has dado la fuerza. Bendito sea, Señor, porque en medio de las pruebas tú te glorificas en nosotros. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Como vemos en este saludo, esta carta es una carta general, ¿no? Dirigida a estos cristianos judíos del primer siglo. Vimos también que el autor es Santiago, el hermano de Jesús. Algo que ha llamado la atención a muchos eruditos es el hecho de que Santiago, cuando se introduce en esta carta, no se introduce a sí mismo como les habla Santiago, el hermano de Jesús. Así que pongan atención a lo que les voy a decir. Él no hace eso. Él no se presenta como el hermano de Jesús, reclamando autoridad y respeto, sino como un esclavo. La palabra siervo que nosotros tenemos acá, la traducimos nice porque queremos ser nice con James. No molesten al Jamesito.
Él es un siervo. No, la palabra es doulos, esclavo. ¿Ok? Él dice que es un esclavo de Jesucristo. Más de eso, Santiago colabora la deidad de Jesús al nombrarlo en par con Dios. Él dice Jesús y Dios. Él lo está colaborando su deidad para nosotros. ¿Ok? Santiago, siendo hermano de Jesús, ahora invita a sus lectores a su propia familia, llamándolos a ellos hermanos. ¿Sí? Somos una familia. Él dice, ustedes son mis hermanos, así como yo soy hermano de Jesús. ¿Ven ese juego de palabras? Él no se introduce como el hermano de Jesús, pero sí llama a ellos hermano. Primero que nada, al dirigirse a los lectores como hermanos, Santiago aclara la relación espiritual que hay entre sus lectores y él. Somos familia. Creo que escribí algo la semana antepasada sobre esto. Pero en este tiempo, después de la muerte de mi esposa, ustedes han redefinido la palabra familia para mí. ¿Sí? Porque la entendía a este nivel. Y ahora los veo a este nivel. Porque ustedes han redefinido esa palabra para mí. Tal vez hay muchos que me han dicho, Melvin, te hemos extrañado. Melvin, we've missed you. ¿Y sabe qué he respondido yo? I miss me too. Yo también me he extrañado. Y de cierta forma, no extraño la familia que conocí. Porque la familia que ustedes se han convertido me ama mucho más. Y les agradezco mucho por eso. Esto no va a ser fácil para mí, así que me tienen paciencia. Sus lectores eran creyentes, porque les llama mis hermanos, tienen la misma fe. Les aclaro esto porque lo que acabamos de leer es muy difícil de procesar. Si usted pone atención a las palabras que Santiago está diciendo, the words that James is saying, they're super hard to understand. And maybe not to understand, but just to hold them as truth. Tenerlos como verdad es difícil. Mucho menos si alguien aún no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Alguien que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, para ellos esto es locura. Si para mí en este momento estas palabras son locura, imagínese para alguien que no cree. Se los digo porque yo personalmente aún estoy tratando de entender qué dicha puede algún día llegar después de la muerte de mi esposa. Qué felicidad. Esta carta no es tradicional. Y parece que Santiago no se andaba con rodeos. Él sabe la situación, el momento, las circunstancias que están pasando sus hermanos en la fe. Porque estos creyentes a los cuales él está escribiendo no están sentaditos en Rolling Hills Covenant Church en español. No tienen aire acondicionado, no vienen en sus Mercedes, aunque sea un Toyota, pero vienen. Ellos estaban siendo encarcelados, perseguidos, maltratados, aún torturados y otros asesinados por su fe. Todavía no llegamos a eso nosotros. Mi amigo John lo mataron en Kenia. Un grupo de islámicos lo mató porque él fue a hablar de la paz. Nosotros no estamos ahí, pero estos sí están ahí y a estos Santiago les está hablando. A tales Santiago les dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Oigan nomás. Oigan nomás.
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ya, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Qué chulo se escucha, ¿no? Poético, qué bonito. Póngalo en una camiseta y me la regala, por favor. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, la debe de perfeccionar, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Qué chulada. Creo que esto no es lo primero que exclamamos nosotros cuando estamos pasando por una dificultad. ¡Ah, qué dichoso estoy! A mi hijo le dio cáncer. ¡Qué dichoso! ¡Qué dicha más grande tengo! Más bien decimos algo como esto. No está. Si Dios existe, ¿dónde está en estos momentos? ¿Dónde está cuando mi gente fue consumida por la lava? Cuando mis niños fueron calcinados. ¿Dónde estaba? Eso lo decimos. Pero imaginémonos un mundo sin Dios. ¿Ya están ahí? No está aquí. El caos reinaría por todos lados. No habría paz en ningún lugar. Habría hambrunas por todos lados. Nadie podría salir a la calle. El mar no tuviera límites. No habría control climático. Todos los volcanes se activarían. Todos los platos tectónicos se moverían. No habría orden en el universo. En el universo. I said university. O una versión de esa palabra. No es John el que está predicando eso. No habría orden en el universo. Les digo la verdad, esta píldora, diga conmigo píldora. Aquí dijeron pill, en su país dicen pill, ¿verdad? Oh, disculpe. Okay. Esta píldora es muy difícil de tragar. Si Santiago me hubiese mandado esta carta a mí hoy, junio 16 es, ¿verdad? 2018. Yo hubiese hecho esta carta en 1000 pedazos. Y si esto lo hubiera recibido de él ahora, nada más así de la nada, sin tener ningún conocimiento previo ni nada de eso, la hubiera quemado. Los comentaristas Craig y Blovenberg y Miriam Campbell dicen, la mayoría de creyentes desearían que este pasaje no existiera en la Biblia. ¿Cierto? No es fácil. ¿Cómo es posible que se le pida a alguien que recién perdió su compañero de toda su vida, que lo considere como sumo gozo? Eso es locura.
Sin embargo, escúcheme bien, es palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? ¿La quitamos de ahí? ¿O hacemos como los testigos de Jehová que decimos que no es una buena traducción y ponemos algo muy contento, muy bonito ahí? ¿Qué hacemos? Si esto es locura. Espero que no estén pensando moverse de iglesia. Todavía no piensen eso. We're going to understand this. Vamos a entender esto. Es palabra de Dios. Y por lo tanto, nuestro deber como creyentes es aprender y es entender. Hasta que entendamos, lo vamos a leer, lo vamos a revisar, vamos a ver qué dice la demás gente, porque si es palabra de Dios, es para mi edificación. Y así, a simple vista, la quiero hacer 1000 pedazos. Hay otros lugares en la Biblia donde tal vez este no es problema para usted, pero tal vez hay lugares donde sí es problema. Tal vez usted tiene un hijo que tiene tendencias homosexuales y encuentra en la Biblia donde habla de eso. A usted le gustaría romper, quitar eso para que pudiese tener una relación su hijo más sana con Dios. O tal vez donde dice no adulterarás, no harás esto, no robarás, y a usted donde dice no tienes que hablar mal, a usted le gustaría, todos tenemos. Pero ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Qué hacemos con ese pasaje que dice debes de obedecer a los gobernadores? Porque Dios los puso ahí. Y aquel que dice no trates mal al inmigrante porque tú también fuiste un inmigrante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hubiera pasado si what would have happened if at the border of Egypt they would have stripped Jesus away from Mary and Joseph? ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús estaba emigrando a Egipto con sus padres hubieran arrancado a Jesús y se los hubieran quitado a María y a José? What do we do with those passages? ¿Qué hacemos con eso? Para no usarlos incorrectamente, para no entenderlos incorrectamente. Usted podrá creer que hubieron gentes que me consolaron con estos mismos versículos en el día del funeral de mi esposa, diciéndome no te preocupes, Dios obra todo eso para bien, Dios va a engrandecer tu ministerio. ¿Qué me importa un pepino este ministerio? En ese momento, ¿qué me importa un pepino? Dios podría haberlo hecho de otras maneras. Dios pudiera haber levantado un pordiosero en la esquina y traerlo a esta iglesia y así engrandecerla. No se tenía que llevar a mi esposa. Él no se la llevó para engrandecer este ministerio, para bendecirme más a mí, a ustedes o a nadie. Él se la llevó porque era su tiempo y él estaba en ese momento abrazándola a ella para llevarla a la eternidad. No para nada más. Cuando le dice a un familiar de alguien que se murió, no, Dios lo hizo para que ahora sí nos reunamos y nos amemos. ¿Qué me importa reunirme contigo si mi hijo acaba de morir? ¿Qué haremos entonces? Tratar de entender nada más y pedir que Dios los ilumine, porque es palabra de Dios. ¿Será que Dios está descabezado, desquiciado? ¿Será que Dios está desconectado del dolor de su gente? Is it that he doesn't care about me or my kids or the people that died because of the volcano in Guatemala?
o por todos aquellos que están sufriendo. ¿Será que Dios no se preocupa por tu hermana? ¿Por tu sobrino? ¿Será que Él es un descorazonado? Diga conmigo, de ninguna manera. Veamos entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Primero, Santiago no dice que debemos sentirnos dichosos o felices. No dice así. Dice que nosotros debemos considerar. Entonces esto se trata de razonamiento, no de sentimiento. Santiago no dice que el cristiano tiene que andar con una sonrisa falsa cuando el mundo se le viene encima. Por dentro me siento de la patada, estoy destrozado, estoy bien jodido. Pero estoy tratando de entender. Mi gozo está en el saber que mi Dios me está dando y me dará paz. Aún en medio de la tormenta. Al considerarme dichoso, when I think of myself as a joyful person, cuando me considero lleno de gozo, admito que esta no es una reacción natural propia. Así no me estoy sintiendo. Me consideraré. Estoy pensando que voy a llegar a tener gozo. Solo Dios me dará completa paz y contentamiento. Solo Dios puede darnos ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios puede activar tal reacción profunda de mantener una confianza agradecida y firme en Dios. Por lo tanto, si me pregunta cómo estoy, en lugar de un bendecido hermano en victoria, discúlpeme si solo lo que recibe es una mirada de aprecio y no se sienta mal. Porque no estoy bendecido. No estoy en victoria ahorita. Estoy considerando que voy a ser bendecido. Estoy considerando que voy a estar en victoria. Pero ahorita estoy bien jodido. Ahorita me está llevando la patada. Ahorita apenas si estoy parado acá. Mas sepa esto, que por ahora lo único que puedo hacer es considerar y confiar que Dios está en control. Porque yo no estoy bien. Voy a estar bien. Pero yo no estoy bien. Creo que voy a estar bien. Pero por ahora solo me puedo considerar dichoso porque no me he vuelto loco. Por ahora solo me considero dichoso porque no odio al hombre que mató a mi esposa. Por ahora solo me considero dichoso porque mis hijos no han tenido un desborde nervioso. Por ahora solo me considero dichoso porque tengo una gran familia que no me han dejado morir de hambre. Por ahora me considero dichoso solamente porque Dios nos ha dado la capacidad de soportar. Sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Esa es la capacidad de considerar el gozo venidero.
esa capacidad de considerar ese gozo desarrolla en nosotros la capacidad de soportar. I'm going to put up with your mess just a little bit longer because I know that whatever's coming out of that, it's great for the kingdom. Voy a soportar un poco más y un poco más y un poco más lo que venga encima, porque sé que mi esperanza, lo que viene, es mucho mayor. Esa capacidad de soportar nos lleva a la madurez perfecta o completa. Dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Querida familia, Santiago nos recuerda que en los caminos del Señor el estándar es muy alto. James is telling us that God has a really high bar. El estándar es tan alto. Cristo demanda perfección. Cristo demanda que seamos perfectos e íntegros, aun cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Hay alguien de ustedes que tal vez lleguen a alcanzar la perfección? Yo no. Yo no creo que algún día alcance la perfección. Lo que sí sé es que esta es la marca. Maybe I can never be perfect, but I know that's the bar. Este es el estándar y debemos dar lo mejor de nosotros para llegar a la meta. Eso es lo que está diciendo Santiago. El estándar está acá. El estándar es considerar una dicha venidera. Considerar toda prueba una dicha. Ese es el estándar, pero yo no estoy ahí todavía. Y tal vez muchos de ustedes nunca vamos a estar ahí. Pero ese es el estándar. Eso es lo que Dios pide. Aunque Santiago nos acaba de regalar 3 versículos más difíciles de procesar y cumplir en toda la Biblia. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen muchos comentaristas. En el versículo 5, Santiago nos devuelve a nuestra humanidad. Y si pueden ponerle un big happy face al versículo 5, pónganselo ahí, una estrellita, algo, porque eso nos devuelve a la humanidad. Santiago dice, esta es la perfección que deben de tener, sean perfectos. Y luego dice, si a alguno de ustedes le falta algo para ser perfecto, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, hagan conmigo, porque yo estoy ahí, en ese si alguno de ustedes. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pídasela a Dios. ¿Sí? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Porque aunque debemos de aspirar a ser como aquellos a quienes no les falta nada, es lo que dice ahí, ¿no? Debemos de aspirar a ser aquellos como quienes no les falta nada. Santiago admite que en nuestra humanidad existe una muy mínima. Yo sé que en Julio y en Kelly es minimísima. Y tal vez allá Adrián, es una milicentésima, es microscópica. La posibilidad de que no vayas a ser perfecto. La posibilidad en John, the possibility in Sherry that she has any imperfections is minute, is infinitesimal. But just because there's that tiny chance, porque hay esa pequeña posibilidad,
Santiago dice, por si al caso, por lo menos a mí me falta eso, por si acaso. Para Santiago, el no considerar la posibilidad de dicha en medio de las pruebas es falta de sabiduría. Si no estamos ahí es porque no tenemos sabiduría suficiente. A mí me falta mucho entonces. Pero aquí no está hablando de inteligencia humana o capacidad aprendida por experiencia para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Conocen gente inteligente? ¿Sí? Levanten la mano si conocen gente inteligente. Todos los varones levanten su mano si conocen gente inteligente. Porque si no, su esposa no los va a dejar dormir en la cama. Todas las mujeres levanten la mano si conocen gente inteligente. ¿Verdad? Si no, no vamos a traer el cheque el viernes. Right? Ay, Dios mío. Pero ¿cuántos conocen? Óigame bien. Pero ¿cuántos conocen personas que usted dice, ay, qué burro, póngale cero? Usted conoce personas así y de repente son abogados. Y de repente son ingenieros. Y de repente son presidentes. Y se da cuenta de que están ahí. Porque aunque no son inteligentes, aunque no tienen la capacidad, han aprendido a llegar ahí. A somatones, a fracasos, pero han aprendido a llegar ahí. You don't even know how they got there, but they got there. Hard work beats intelligence. Pero entonces hay gente inteligente que son inteligentes, ¿verdad? Tienen un IQ muy alto, pero hay gente que tienen inteligencia adquirida. Pero Pablo no está hablando, Santiago no está hablando de ninguna de esas inteligencias. Él está hablando de la sabiduría que solo puede venir de Dios. La sabiduría, el conocimiento y la práctica de los requisitos para vivir una vida piadosa y recta. Entonces no se trata solo de conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino de vivirlo. Esa sabiduría solo Dios la puede dar, pero solo es dada a quien la pide. He aquí el meollo del asunto. Porque la mayoría de nosotros no reaccionamos de esa forma. ¿A cuántos de ustedes se les ha enfermado un hijo? ¿Les ha sucedido algo difícil de llevar? ¿Será que su primer reacción fue preguntar esto? A ver, ¿qué me quieres enseñar con esta prueba, Diosito? ¿Será que esa es su primera reacción? No, si el chilpayate se le está muriendo, le mete toda la Tylenol que pueda, se lo lleva a la emergencia, busca la tarjeta del medical y vámonos. Si ocurre cualquier emergencia, usted trata de resolver. Lo último que usted va a hacer es, a ver, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? Esa es nuestra realidad para la mayoría de nosotros. Me encanta que Dios nos dice esto. Hijo mío, hija mía, pídeme sabiduría. Porque eso es lo que nos falta muchas veces. Pero no inteligencia, no sabiduría adquirida, no más lo que viene de ti.
para poder vivir, para poder sobrellevar, porque ahorita me está yendo de la patada. Y si el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sabían eso usted? Lo que Santiago nos está diciendo es que pidamos a Dios que nos dé la capacidad de ser reverentes ante Él en todo. Aunque usted ponga ahí, aunque mi esposa, aunque la madre de mis hijos la atropelló una persona ebria. Dios, dame la capacidad para ser reverente ante ti primero. No tengo gozo ahorita, pero quiero considerar que un día lo tendré. El ser cristianos no significa que tendremos una vida color de rosa, donde habrá tribulaciones y dificultades, donde va a ganar el trío mundial, donde Guatemala va a llegar al mundial. El ser cristianos no quiere decir eso. Mientras estemos en este mundo que está hecho pedazos, en este mundo que está en decadencia, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir aflicciones. Hoy me toca a mí. A César le está tocando desde hace años. A tu hermana peor. A muchos de acá. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir aflicciones. La Escritura nos muestra que aún a los hijos de Dios pasan por ataques y momentos difíciles. Si no lea el libro de Job, si no lea el libro de Eclesiastés. A Jesús le preguntaron, ¿y por qué este está así? ¿Será que sus padres pecaron? Porque esa es la sabiduría simple que mucha gente tiene. A este está jodido porque algo malo está haciendo. Pero Jesús dijo, no, esto es para que yo me glorifique. Entonces consideremos cómo es que Dios se va a glorificar en medio de nuestra tribulación. La Escritura nos muestra esa verdad. Pero también nos enseña en los momentos difíciles, cuando vienen esas pruebas que van a venir. Solo Dios puede darnos ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios puede activar tal reacción profunda de mantener una confianza agradecida y firme en Dios. Y por lo tanto, podemos entender que aún en nuestras circunstancias, aunque me cuesta decirlo y me cuesta orarlo y me cuesta, Dios está en control. El momento difícil mío de cada día es cuando tengo que orar por mis hijos y decirles que Dios aún es bueno. Cuando tengo que agradecer, gracias por ti, Nancy. Gracias por ti, José. Gracias por mami. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos provees esta casa.
Sin embargo, hoy aprendimos que aún en las dificultades, aun cuando en nuestra humanidad y razonamiento ya nos hemos dado por vencidos y por perdidos, Dios interviene en su misericordia y nos ayuda. Podemos pedir a Dios la sabiduría necesaria para razonar y vivir en medio de la prueba conforme a su voluntad. Él en su amor, escúcheme bien, siempre llega a tiempo para socorrernos. Él nunca se olvida de los suyos. Si Él cuida aún de los pajaritos que han de comer, ¿cómo no se va a ocupar de usted? Si usted vale la sangre de Cristo. Por último, el soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra y todo lo inmenso cosmos que conocemos y lo que no conocemos, es quien guarda nuestra alma y corre a ayudarnos personalmente. Esa es su naturaleza como Dios de amor. Hay un misterio que aún no entiendo. Yo no entiendo. En el que todos y cada uno de nosotros estamos en sus manos, las cuales en todas las cosas, aún en la muerte, Dios obra el bien. Dios obra para el bien de los que le aman. Si usted no ha pasado por una dificultad, no se preocupe, que ya viene. En esta vida hemos de sufrir. Si vivimos lo suficiente, tarde o temprano, las pruebas llegarán. En esos momentos, aunque no sintamos el gozo del Señor, debemos de considerar la dicha venidera que sobrepasa todo entendimiento. En esos momentos difíciles debemos pedir la sabiduría necesaria para poder soportar la prueba. Los dejo con esto. No está. Lo voy a decir entonces. Y si puede escribirlo, escríbalo. Lo puse ahí, lo quería poner ahí para que lo escribiera. Ahí dice: la prueba no es solo la circunstancia en que nos encontramos. La prueba también es la forma en que reaccionamos ante las circunstancias. Que el Señor los bendiga.